Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gusto de saludarle. Igualmente, muy buenas noches, ¿cómo están? Enseguida vamos a controlar la asistencia. Comenzaremos nuestro tema. ¿Ok? Ya. Continuaremos con nuestro avance. Estamos un poco retrasados. Vamos a tratar de acelerar un poco. Hemos visto en este segundo tema las fuentes del derecho internacional público. Vimos la primera fuente, los tratados, también vimos la costumbre, y los dos son considerados como fuentes principales o fuentes directas de donde nace el derecho internacional público. Vamos a ver las siguientes fuentes, reconocidas también por la teoría. Vamos a hablar sobre los principios. ¿Qué serán los principios? ¿Qué ideas tenemos respecto a estos principios? A ver, ¿qué serán los principios? ¿Qué dice? Doctor, bueno, los principios hacen relevancia a las bases fundamentales de una normativa que si bien no están escritas en ahí, forman parte fundamental. Ya, está bien. Interesante. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Doctor, buenas noches. Adelante, Cintia. Escucho. Ok. Ya. A ver, vamos a dejar un poquito el tema del derecho internacional y vamos a ver algún ejemplo, una analogía, vamos a ver. Se dice actualmente, se habla, ustedes van a escuchar, que existe una crisis en la población, en la sociedad, respecto a los principios de las personas, ¿no? Que estamos viendo algunas personas que no tienen muchos principios, se va cuestionando, ¿no? Esas personas no llegan a tener inculcados muchos valores, qué sé yo. Entonces, son comentarios que escuchamos en el cotidiano, podemos decir, que de alguna forma también nos tienen que despertar cierto interrogante. ¿A qué se referirán con esas aseveraciones de que las personas, actualmente los jóvenes o los niños, qué sé yo, están carentes de principios? ¿Qué opinan? Doctor, creo que hace referencia a los principios ético-morales, ya que estos son los que van a guiar el comportamiento de las personas, ya que estos son los fundamentos que van a impulsar a lo que es la guía o bueno, la toma de decisiones, ya que van a reflejar eh, la manera habitual de obrar, de proceder con la que se han formado. Muy bien, gracias.
¿Qué más? Guiar, vamos a rescatar lo que decía, ¿no? Tu compañera. Vamos. Ideas, ideas. Doctor, los principios son de donde surge una idea, ¿no? ¿Dónde surge qué? Perdón, no te escuché. Una idea, Ya, surge. o sea, es un punto de partida. Ya, surge, es un punto de partida, muy bien. ¿Qué más? Doctor, creo que son aquellas normas por las cuales los individuos nos debemos regir. Ya, normas. ¿Qué tipo de normas? Como un fuero interno, que sean em, reglas morales. Ya, normas ligadas con la moral. Muy bien. Ok. Gracias. Ay, perdón, estoy escribiendo. Ok. Entonces, en ese ejemplo que hablábamos sobre algunas críticas que se hacen a la población por la falta de algunos principios, ustedes logran identificar que estos principios ético-morales, como decía su compañera, de alguna forma sirven para qué? Para guiar a la forma de ser de las personas. ¿Listo? ¿Cómo van a guiar? Eh, Constituyéndose en normas ético-morales que de alguna forma tenemos que nosotros tener bien presente y que se reflejen en nuestro actuar. ¿Listo? Estos principios, como decía también su compañera, son como un punto de partida. Es como nosotros nacemos y vamos a desarrollar todo nuestro ser como personas con esas bases, podemos decir, ¿no? Con esos cimientos que de alguna forma nosotros, como papás, vamos a querer cimentar, vamos a decir, en la personalidad de nuestros hijos. Inculcarles en el hacer bien, en llenar tal vez de ciertos valores que se reflejen en su forma de ser, ¿listo? Y de alguna forma que estos principios que se van a reflejar en la forma de ser de las personas, valga la redundancia, de alguna forma van a mejorar las relaciones, el trato que vamos a tener y la convivencia que vamos a tener entre personas. ¿Listo? Entonces, con ese ejemplo, vámonos nuevamente al derecho internacional público. Cuando hablamos de los principios ya referidos a nuestra materia, también estos principios van a servir de guías. ¿Para qué? Para guiar el actuar que van a tener los estados en su relación con los otros. ¿Listo? Entonces, van a constituirse también en ciertas líneas que van a sustentar, decíamos, el relacionamiento entre estados y van a lograr constituirse también en normas, va a tener esa fuerza de una norma para, de alguna forma, exigir el cumplimiento de los otros estados respecto a obligaciones que puedan asumir con sus similares. Entonces, vamos a decir que los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la organización. Los principios generales del derecho, recordaremos esto, seguramente ustedes vieron en el primer semestre en Introducción al Derecho, estos principios generales
son aquellos conceptos fundamentales que forman parte del acervo jurídico, nos dice la teoría, de todos los pueblos, de todas las naciones y de todos los estados, que se van a aplicar en todo territorio a nivel internacional. Entre estos principios vamos a encontrar a la justicia, vamos a encontrar la equidad, vamos a encontrar la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica, ¿no? Estos principios también van a ser aplicados en el derecho internacional público. Existe un documento que es muy importante, que le da ese respaldo normativo, que es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este estatuto, que en su artículo 38 menciona que para hacer posible la solución a los problemas internacionales que no puedan ser resueltos ni con la aplicación de tratados ni con la costumbre internacional, cuando se presenten algunos vacíos legales, justamente en ese ordenamiento jurídico, se pueden plantear alternativas de solución. Y entre estas es buscar los principios generales. ¿Ok? Perdón, se me fue ahí. Eso. Entonces, este estatuto de la Corte Internacional de Justicia que respalda la posibilidad de aplicar los principios como una forma de solucionar algunos problemas que tal vez no van a poder ser resueltos a través de tratados, ni tampoco vamos a encontrar situaciones que hubiesen ocurrido a lo largo de la historia y que de alguna forma estén plasmados en la costumbre internacional. Nos va a permitir este estatuto aplicar estos principios del derecho para poder resolver los problemas que se puedan suscitar. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Ya. Vamos a ver otra fuente, la jurisprudencia internacional. ¿Qué es la jurisprudencia? Eso ya conocemos. Colegas. ¿Qué es la jurisprudencia? Son los fallos que emite el juez, doctor. Es el llenado de vacíos jurídicos. Ya, son las resoluciones emitidas por el órgano judicial. Muy bien, a través de la interpretación ya de la Constitución y de la norma, que van a dar respuesta ante diferentes situaciones que se presenten en lo cotidiano, ¿no? Y que de alguna forma se ha concentrado en una disputa. Muy bien. Entonces, la jurisprudencia internacional es un conjunto de principios y normas establecidas en sentencias internacionales más o menos uniformes, nos dice la teoría. Por favor, ¿me ayudan dándole lectura al recuadro verde? Participamos. Doctor, la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que les sean sometidas, deberá aplicar las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 59, artículo 38. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este artículo 38 es muy importante porque también va a reconocer la posibilidad
de la aplicación de las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las diferentes naciones. Entonces, uno, cuando se susciten algunos problemas entre estados ante vacíos legales, ¿qué significa esto? Que puede existir situaciones que no estén contempladas en algunos tratados, en algunos convenios, y que tampoco existen experiencias de solución a través de la costumbre internacional. Pueden aplicarse los principios, hemos mencionado hace un momento, pero también nos dice, podemos tomar como criterios válidos aquellas decisiones que vienen de esta instancia judicial. ¿Por qué? Porque esta instancia judicial, al momento de emitir su fallo, emitir una resolución, va a hacer una valoración de la situación, del caso concreto. Se va a respaldar con cierta norma, se va a respaldar con ciertos principios, va a hacer una interpretación, porque tiene la competencia de poder interpretar. Y con todos esos insumos va a vertir su criterio. Y ese criterio, en su momento, puede ser utilizado como una decisión válida para también poder ser aplicada ante otra situación que se pueda presentar, tal vez algo similar o que tenga similitud en ciertos aspectos. ¿Listo? Entonces, la jurisprudencia también es considerada como una fuente del derecho. Ahora, estas resoluciones vamos a identificar que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia no es obligatoria sino para las partes en litigio. ¿Qué significa esto? Cuando existe una controversia entre dos estados, y esto es muy importante que ustedes tomen en cuenta, también va a ser una pregunta de examen. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para las partes que están en litigio. Si dos estados tienen algún problema que se presente entre estos dos, van a acudir a la Corte para que se pueda resolver esa controversia, ese problema. La Corte, como cualquier otro proceso, obviamente se va a unir, va a pedir a las partes que puedan respaldar sus pretensiones, que fundamenten todo lo que ellos están planteando. Al final, también escuchará a ambas partes para concluir emitiendo su respectivo fallo. Ese fallo tiene un carácter vinculante para las partes en litigio, no para todos los estados. ¿Ok? Solamente para las partes que se encuentran en litigio. Segundo elemento, las resoluciones no son vinculantes para otros, pero sí son considerados en otros casos de similar naturaleza. ¿Listo? Se puede presentar un conflicto para resolver temas de límites, por ponerles un ejemplo, entre estados. ¿Listo? Y que entre estos estados han tratado de reconocer, recuperar, qué sé yo, ciertas costumbres que se presentaban entre los dos estados, han tratado de llegar a acuerdos democráticos entre la población para que se pueda de alguna forma delimitar esos linderos que estaban en disputa, qué sé yo. Cuando se llega a resolver esto a través de un fallo de la Corte, ese fallo, les decía, es obligatorio para los estados que están en disputa, pero podría ser considerado ese procedimiento, la forma de actuar, por otros estados, para que también puedan, a través de ese mismo procedimiento, a través de ese mecanismo que se ha establecido,
tratar de resolver los problemas si son tal vez similares. ¿Listo? Por eso es que la jurisprudencia también es considerada como una fuente del derecho internacional público. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? Ok, continuamos. Vamos a entrar a ver la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la opinión de carácter filosófico, sociológico, histórico, que emiten los jurisconsultos y otros entendidos en la materia sobre temas de interés para el desarrollo del derecho internacional. ¿Listo? Eso como un concepto. Ahora expliquemos. La doctrina son esas ideas sustentadas, fundamentadas, que los estudiosos del derecho, en este caso del derecho internacional, van a ir planteando como ideas fuerza, ideas fuertes, que van a tener todo un respaldo teórico. ¿Listo? Entonces, estas doctrinas son producto de tesis, ¿no? Los jurisconsultos van a ir identificando diferentes situaciones, temas que están relacionados con el derecho internacional, van a estudiarlos y van a encontrar respuestas. Y obviamente estas respuestas van a tener un alto grado de seguridad. ¿Por qué? Porque van a estar debidamente fundamentadas, ¿listo? Justificadas. Entonces, esa es la doctrina y es la que de alguna forma va a ir nutriendo todos estos elementos a través de textos, a través de libros, de estudios, de papers, de diferentes tesis, como mencionábamos, que obviamente van a ir enriqueciendo justamente todo el estudio del derecho internacional. ¿Me ayudan dándole lectura, por favor, al recuadro verde? Doctor, Sí, adelante, por favor. Gracias. la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, artículo 38. Muy bien, muchas gracias. Seguimos viendo que el artículo 38 es muy significativo porque abre la aplicación de otras fuentes. Ya en este punto específico nos habla de la doctrina internacional y hace mención a la doctrina de los publicistas, dice, ¿no? De mayor competencia de las distintas naciones. ¿Qué significa esto? Aquellos letrados, aquellos estudiosos de la materia que son tal vez renombrados por cada uno de los estados o a nivel internacional han ido cada vez ganando ese reconocimiento internacional por su aporte a la academia, por su aporte al estudio del derecho internacional público. Entonces, esas sus doctrinas, esas sus teorías, esas sus ideas, sus tesis como tal, también pueden ser aplicadas como una forma de llenar algunos vacíos jurídicos a través de tratados que tal vez no tengan contemplado algunos de esos elementos, o como decíamos anteriormente también, que la, eh, que la costumbre
internacional tampoco pueda encontrar experiencias con relación a diferentes temáticas. Entonces, este artículo 38 del estatuto reconoce que la doctrina también es una fuente del derecho internacional público. Estas doctrinas, que son vertidas por los jurisconsultos, va a tener tres diferentes tipos de fines. Un fin científico, un práctico y un crítico. El científico es el que persigue el estudio de las normas del ordenamiento jurídico vigente y las va a sistematizar también. Al mismo tiempo que estudia, va a ir sistematizando por temáticas, puede ser, y también los va a relacionar y va a tomar en cuenta a los principios generales del derecho. La finalidad práctica es tratar de ofrecer soluciones concretas justamente para resolver algunas situaciones que se puedan presentar. Y en esta propuesta de soluciones se va a tomar en cuenta la voluntad del legislador, de qué es lo que en su momento el que emite la ley, el que elabora la ley, hubiese pretendido expresar en el contenido de la norma. ¿Listo? Y en una tercera finalidad que está relacionada con lo crítico, trata de mejorar cada vez más al derecho. ¿Listo? Conforme se va estudiando, se sigue analizando, la idea o la finalidad, ya por eso en finalidad crítica, es ir mejorando. Siempre el derecho va a ser perfectible. La norma va a ser perfectible. No existe una norma perfecta. A veces escuchamos en los comentarios, en la calle, en lo cotidiano, en los medios de comunicación, las críticas que puedan emitirse a normas nacionales, municipales, del exterior. No existe una norma perfecta. La norma es perfectible en el tiempo. ¿Listo? Siempre se va a ir revisando y en la aplicación de una norma vas a encontrar vacíos, vas a encontrar la necesidad de realizar, permítanme utilizar ese término, parches, ¿no? Ir parchando ante algunos vacíos que se puedan ir identificando. ¿Ok? Vamos a ver dos elementos más. Las decisiones de los organismos internacionales y los actos unilaterales de los estados. Por favor, me ayudan dándole lectura al recuadro azul. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Héctor, por favor. Decisiones de los organismos internacionales. La doctrina admite que las resoluciones de los organismos internacionales que contengan declaraciones que desarrollen principios jurídicos expresamente reconocidos en la Carta Organización de las Naciones Unidas pueden ser considerados. Las declaraciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas deben considerarse jurídicamente válidas, aunque no se constituyan en una obligación. Ok, muy bien, muchas gracias. Cuando hablamos de organismos internacionales, decíamos, los organismos internacionales son creados por los estados para atender temas específicos. Tenemos las Naciones Unidas, tenemos la OEA, tenemos el Parlamento Andino, tenemos la Unión Europea y vamos a ir conociendo a muchos más. ¿Listo? Estos organismos internacionales, nos dice, la doctrina admite que las resoluciones que puedan emitir estos organismos, siempre y cuando contengan declaraciones que desarrollen principios, estos principios que están en la Carta de las Naciones Unidas, pueden ser considerados como válidos.
y también van a ser considerados como fuentes del derecho. Pero siempre y cuando el requisito es que desarrollen alguno de los principios que están en la Carta de Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, también es importante hacer esa diferenciación. Una cosa son las resoluciones y otra cosa son las declaraciones. Como su nombre lo dice, ¿no? Declarar. Ustedes van a encontrar a varias autoridades que en algún momento declaran, empiezan a comentar, a vertir un criterio personal. Las declaraciones que pueda realizar la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, nos dice se tienen que considerar como válidas. ¿Por qué? Porque este organismo internacional es el portavoz de todos los estados. ¿Listo? Es válido, pero no es obligatorio. Esa es la diferencia. Es válido porque emana de una autoridad, de una instancia competente que ha sido creado por todos los estados, pero una declaración no tiene un carácter obligatorio. ¿Listo? Esa es una diferencia. Y también tenemos que ver los actos unilaterales de los estados. Por favor, ¿me ayudan dándole lectura a este recuadro verde? Claro que sí, doctor. Muy buenas noches. Actos unilaterales de los estados. Son manifestaciones de naturaleza jurídica que nacen de la voluntad exclusiva de los estados y otros sujetos del derecho internacional. Producen efectos jurídicos a partir de su formulación en la medida de que el propio derecho internacional lo permite. Son independientes de todo otro acto jurídico y no están condicionados por la aceptación ni de la conformidad posterior de otro estado. Eso sería. Muy bien, muchas gracias. ¿A qué se refiere estos actos unilaterales? Los estados no son estáticos, ¿listo? Los estados son instituciones jurídicas y políticas que van a tener diferente interacción entre otros estados, ¿listo? Pues los estados también en su momento van a emitir diferentes actos, ¿listo? Entonces, estos actos por sí mismo, cuando un estado realiza un determinado acto, eso no es considerado como una fuente del derecho, ¿listo? Pero si este acto realizado por un estado puede generar efectos jurídicos y que está enmarcado dentro del derecho internacional, dentro de los principios, podemos decir, dentro de los fines del derecho internacional, y que de alguna forma puede generar como un acto valedero para tratar de resolver alguna situación que se hubiese presentado, entonces nos dice, podría ser considerado como una fuente del derecho internacional. ¿Listo? Pero no todos los actos de los estados, ojo, ¿no? Cada día, cotidianamente, los estados van a realizar diferentes actos, pero solo aquellos que generen efectos jurídicos, podemos decir, incluso hasta positivos, relacionados con todo lo que implica el derecho internacional, esos sí pueden ser considerados como fuentes del derecho internacional público. ¿Está bien? Entonces, está ahí. Ya se va a cumplir nuestro primer tiempo. Si nos pesca la hora, les voy a pedir que por favor vuelvan a ingresar al mismo enlace para continuar. Ya estamos terminando nuestro tema y inmediatamente vamos a proseguir con el siguiente tema. ¿Ok? Estos actos unilaterales de los estados se van a clasificar en dependientes y también hay otro grupo que son los autónomos. Los dependientes
producen efectos jurídicos en relación a otros actos unilaterales o multilaterales. ¿Listo? Vamos a explicar más adelante. Los autónomos producen efectos jurídicos obligatorios para su existencia, pero que no requieren de otro acto unilateral y multilateral. ¿Listo? Directamente en su aplicación en ese momento ya va a ser considerado como válido, a diferencia de